Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, todos, todes, todoas. Vamos a comenzar la sesión 2 de esta unidad 10 sobre la organización de estados en regiones. Adelante, Edith. O no sé si... eh, No, disculpe, era de la pregunta anterior. No lo había perfecto. basado en la pregunta. Gracias. Em, Les decía que vamos a comenzar la sesión 2 de esta unidad 10, la organización de estados a nivel regional o organización regional de estados. México, para plantear el siguiente tema. Esta pregunta es para introducir ese tema. México, es pregunta, ¿no? ¿México apoyó o no la descolonización africana? ¿Alguien tendría algún comentario? O sea, no necesariamente que lo conozcan, que lo sepan, sino que creen que, si creen que la apoyó, que no la apoyó. Adelante, Víctor Manuel y luego Charon. Buenas tardes, profesor. Sí, Bueno, claro. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo pienso que México sí apoyó a la descolonización africana. Recordemos que en algún punto nosotros también fuimos una colonia, entonces al formar México parte de la ONU y todos estos procesos diplomáticos, yo creo que México sí apoyó a la descolonización africana, aunque sea promoviendo pues estos eh, procesos, ¿no? De las autodeterminación de los pueblos. gracias, Víctor Manuel. Charon, adelante. Hola, buenas tardes, profesor. Bueno, como menciona mi compañero, yo también creo que México sí apoyó la descolonización, no únicamente africana, sino de varias otras colonias. Por ejemplo, me gustaría mencionar que, por ejemplo, México fue el primer país, me parece que en América Latina, no sé si estoy incorrecta, pero me parece que sí. En 1810 fue cuando abolió la esclavitud, incluso fue antes que Estados Unidos. Entonces, para México, ya cualquier persona que pisara, por ejemplo, territorio mexicano, pues ya era un ciudadano libre. Pero bueno, conforme a esto, considero que pues a partir de 1810 en adelante, pues se ha ido como fomentando demasiado esto de los derechos humanos y pues principalmente en respeto a la soberanía, ¿no? De cada país y a la no intervención, como lo mencionamos en la clase pasada. Muy bien, gracias, Víctor Manuel y Charon. Pues sí, efectivamente, México apoyó la descolonización africana, no solo la africana, y también en el proceso de independencia, la revolución de independencia. eh, Declaramos la abolición de la esclavitud, aunque se declaró, pues luego no significó que las condiciones materiales hayan sido igualitarias para todos las y los mexicanos. No obstante, sí hicimos esa declaración. Y en cuanto a viéndolo regionalmente, que es el objeto de esta unidad, la Organización Regional de Estados, el primer país independizado en la región no fue México, fue Haití, haciendo valer el discurso de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Solo que no estaba muy de acuerdo los revolucionarios franceses, particularmente Napoleón, aunque Napoleón tuvo una... eh, se le puede hacer distintas evaluaciones a la figura de Napoleón y probablemente sea mayoritariamente positiva, ¿no? De hecho, Napoleón favoreció las independencias de toda esta región al eh, pues sí, al invadir a España, ¿no? Al entrar en guerra con España, distrajo las fuerzas españolas y logramos la independencia. Pero bueno, efectivamente declaramos la abolición de la esclavitud, aunque tuvimos que seguir todavía un camino largo, ¿no? Para su abolición total y completa a principios del siglo XX en el marco de la Revolución Mexicana.
Bueno, en cuanto a la organización de los estados africanos, la pregunta anterior era para introducir este tema, cómo se organizan los países africanos, los estados africanos. Eh, Tenemos como antecedente la organización de la Unidad Africana, de la Unión Africana. Esta OUA, no confundir con la OEA, fue fundada en 1963 mediante el Pacto Addis Abeba con el fin primordial de erradicar el colonialismo y defender la soberanía de los nuevos estados tras su independencia. Nótese el año, todavía faltarían algunos otros estados africanos que se independizaran. Las independencias, pues, culminaron hasta 1990, hasta los años 90 del siglo XX, como veremos más adelante. Y efectivamente, como bien dijeron, tanto Víctor Manuel como Charon, México apoyó activamente la descolonización de África. ¿Qué significa descolonización? Pues independizarse de sus metrópolis. Angola se independizó de Portugal, Argelia de Francia, etcétera. Eh, entonces, pues sí, México sí favoreció, sí apoyó, sí cooperó, o bueno, sí apoyó por lo menos en los organismos de la ONU la descolonización de los estados africanos. Ese apoyo se vio reflejado en foros internacionales, destacando su participación en el Consejo de la ONU para Namibia, colaborando con los objetivos de la Organización de la Unidad Africana. Dice Tunkin, el célebre internacionalista soviético, hoy sería ruso, lo siguiente, se abren comillas, la Organización de la Unidad Africana se fundó en mayo de 1963 con los objetivos de reforzar la unidad y solidaridad de los estados africanos, defender su soberanía y eliminar el colonialismo. Y ahora vamos a introducir otros temas relacionados que introducen otros matices, otros aspectos, otros ángulos del tema de la descolonización. Para ello vamos a preguntarnos qué es la descolonización y en derecho internacional, si es obligatoria o no es obligatoria la descolonización. ¿Puede un estado, metrópoli, colonialista mantener una colonia en términos legales o está obligado a promover su descolonización, su independencia? Es pregunta, ¿las colonias pueden liberarse mediante la violencia? Es decir, si un estado, si un territorio está sujeto a una metrópoli, la pregunta desde el punto de vista jurídico internacional es si puede acceder, puede recurrir, puede hacer uso de la violencia para liberarse de su metrópoli. Voy a plantear un tema polémico. eh, Palestina y Líbano, por ejemplo, les pregunta, ¿luchan o no una guerra anticolonial? ¿Llevan a cabo una lucha anticolonial o no? ¿Pueden recurrir al uso de la fuerza? Es pregunta, legalmente contra Israel o no. ¿Y cuándo terminará el neocolonialismo? Porque una cosa es el colonialismo, por ejemplo, Argelia se independizó de Francia. Argelia era una colonia francesa. Un actor célebre de la independencia argelina, pues fue eh, Frantz Fanon, el psiquiatra nacido en Martinica, una colonia francesa en América Latina. Está esa colonia francesa aquí en América Latina. Y él participó activamente, fue activista, fue independentista argelino, aunque nació en Martinica. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario sobre alguna o algunas de estas preguntas? No tienen que saber las respuestas, nada más que qué les parece, ¿no? ¿Cuál es su parecer, su intuición, su opinión, para que se animen a participar? Adelante, Sharon, por favor. Me gustaría responder la segunda pregunta con respecto a si las colonias pueden liberarse mediante la violencia. Pues creo que la violencia como tal no es como un medio legal, o sea, no es como un medio que esté totalmente avalado, no estoy segura de eso, pero creo que deberían o sí pueden liberarse mediante la violencia, ¿no? Porque pues hemos visto que ninguna revolución se ha logrado
pues ahora sí que por la paz, lamentablemente, siempre es a través de la violencia o ejerciendo fuerza contra quienes son sus colonizadores, ¿no? Y creo que sí podría haber esta liberación a través de la violencia. Gracias, Sharon. Adelante, Víctor Manuel. Sí, profesor, es referente a la segunda y la tercera pregunta. Yo creo que históricamente las colonias se han liberado, no todas, obviamente, pero sí mediante la violencia, ¿no? Se levantan en armas y tratan de hacer este tipo de independencias, sí, porque son independencias, este tipo de independencias para poder zafarse de grupos que mantienen el poder, que mantienen la hegemonía. De alguna manera, pues estos grupos mantienen la presión sobre estos pueblos que son reprimidos. Y la cuestión de Palestina y de Líbano, yo siento que tal vez sí tienen una lucha anticolonial y puede que el uso de la fuerza, como ya lo mencionábamos, pues no es como justificable de alguna manera, ¿no? Pero en el derecho internacional recordemos que pues sí hay un derecho de defensa de, de contraatacar, por decirlo así, de manera legítima, ¿no? Entonces yo pienso que sí pueden recurrir al uso de la fuerza legalmente para defender pues sus intereses. Gracias, Víctor Manuel. Adelante, Débora. ¿Sí se me escucha, profesor? Te oigo. Respecto a la primera pregunta, y bueno, la descolonización es un proceso mediante el cual una colonia obtiene una independencia tanto política y obtiene una soberanía. Y por el otro lado, la ONU, tengo entendido que sí reconoce la descolonización como un derecho, pero no creo que ellos ayuden directamente a esta. O sea, creo que nada más como apoyan si se va a liberar un pueblo está bien y si no, pues ya es problema del pueblo. Gracias, Débora. Adelante, Edith. Yo respecto a la última pregunta de cuándo terminará el neocolonialismo, pues yo considero que es difícil que esto acabe, más que nada porque actualmente pues el sistema económico que más nos rige, por así llamarlo, es el capitalismo. Y bueno, la hegemonía de Estados Unidos sobre los demás países, el control de la moneda en muchos aspectos. Entonces considero que para que realmente acabe esto, eh, tendrían que pasar muchos años, tendría que haber un nuevo orden mundial y claro que eso implicaría, yo imagino, más guerra, más conflictos mundiales, un nuevo cambio también en el sistema económico que más que nada siempre es una lucha de constante por el poder y por la economía, por el control de recursos. Entonces, hasta que yo creo considero que las mayores potencias, en este caso Estados Unidos, China, no tengan alguna debilidad, sobre todo, pues es que terminaría esto. O sea, realmente sí tendría que haber un cambio tanto económico, político y social, y claramente esto tardaría décadas o siglos. Muchas gracias, Edith, Sharon, Víctor Manuel, Débora, por sus comentarios. Me ponen contentos sus comentarios, sus observaciones. Em, y es muy apropiada la referencia en torno al neocolonialismo, asociarlo a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no requirieron como potencia, como actualmente una potencia en declive. De hecho, pueden ver eh, los análisis que se hacen en torno a la visita del presidente de Estados Unidos a China el día de ayer, entre ayer y hoy, y es una potencia en declive. El presidente Xi Jinping, el presidente chino, aludió a superar la trampa de Tucídides. ¿Cuál es la trampa de Tucídides? Pues cuando una potencia está dejando de ser potencia y está siendo sustituida por otra potencia. Es decir, China, con esa declaración del presidente Xi Jinping, está aludiendo, está sugiriendo, así lo interpretaron los analistas, yo estoy de acuerdo con esos analistas, está sugiriendo que hay un nuevo líder mundial en un mundo multipolar, que es China. Y el colonialismo, la descolonización a la que se refiere la pregunta en esta lámina es el colonialismo clásico, por ejemplo, el Reino Unido con la India, por mencionar solamente una colonia inglesa. Los ingleses conservan algunas colonias, sobre todo en el Caribe. Holanda tiene colonias en el Caribe, Francia tiene colonias en el Caribe. eh, son los países que recuerdo, ¿no? Son las colonias que recuerdo de momento. Entonces, la descolonización es que una colonia
por ejemplo Argelia, Angola, Guinea-Bissau, etcétera, se conviertan en sujetos de derecho internacional. Y en relación al uso de la violencia, me parece también muy pertinente, muy sagaz, muy inteligente que hayan sugerido el tema de la legítima defensa, aunque algunos de sus comentarios fue en términos dudosos o dudaban si estaba permitido o no, pues lo veremos en otras láminas. Adelante, Salvador. Sí, maestro. Bueno, buenas tardes. Y ya lo comentaba mi compañera, el neocolonialismo va a seguir hasta que exista el capitalismo. Inclusive muchas naciones no se unen para conseguir mayor poder, cosa que al final solamente es someterse a sus propios intereses, a los intereses, no sé, por ejemplo, de los BRICS, que si bien dicen que surgen como algo independiente, realmente es una competencia, por así llamarlos, del G7. Entonces solamente es eso de que sería, si hablamos más bien de un post-neocolonialismo, sería pasar de depender o pasar de, pues sí, existir Estados Unidos a una potencia emergente. Gracias, Salvador. Sí, efectivamente está asociado el neocolonialismo al capitalismo y mientras haya capitalismo, según muchos analistas, pues seguiría habiendo neocolonialismo. Hablaremos de los BRICS más adelante. Adelante, Charon. Pues igual como menciona mi compañera y mi compañero, sí considero también que va a ser muy difícil que termine, porque hay un libro que habla justamente de la colonización de América Latina, que bueno, si les interesa el tema, se los recomiendo mucho. Yo me imagino que lo conocen. Se llama Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y en uno de los capítulos menciona cómo todas estas potencias, como Estados Unidos, Inglaterra, llegaban a América Latina a saquear y no únicamente oro y plata, ¿no? Que era como la fuente principal de, pues, de estos saqueos, sino ya después empezaron a despilfarrar básicamente las tierras porque las maltrataban gracias al azúcar, a la producción de azúcar. Entonces, después de que ya no servían las tierras porque el azúcar demanda mucho en el suelo, ya no tenía pues los fertilizantes el suelo y ya se volvió inservible, llegó un punto en donde dejaban botadas a la población, dejaba botado pues todo lo que ya habían construido, ¿no? En ese punto y pues la población era el que sufría y al final de cuentas pues iban colonizando a más y a más territorios y pues creo que eso es lo más difícil, ¿no? Que gracias a todo esto se hizo el feudalismo y pues eso fue también parte de pues de todo cómo se impulsó el capitalismo. Entonces, pues sí veo muy difícil, igual que mis compañeros, que en algún punto termine. Y como mencionó mi compañera, estoy muy de acuerdo con ella, tendría que haber un orden mundial totalmente diferente para que termine esta neocolonización, ¿no? Muchas gracias, Sharon. Estupenda referencia a Eduardo Galeano, el insigne uruguayo, nuestro americano, un intelectual nuestro americano, de origen uruguayo, que escribió esa magna obra, un clásico de las ciencias sociales de nuestra región, de América Latina, que es Las venas abiertas de América Latina. Estupendo texto, un clásico y muy, muy recomendable. Gracias, Sharon, por mencionarlo. Y me vino a la mente que Atilio Borón, que es un sociólogo argentino, conoció a Eduardo Galeano y decía que le daba envidia, ¿no? Si mal no recuerdo su comentario, lo bien que escribía Eduardo Galeano. Y él sugirió a Tilio Borón que esa gran pluma de Eduardo Galeano, esa elegancia, esa estética, esa belleza en la escritura, incluso tratando los temas más agudos, más complejos, más difíciles, más violentos, se debía al conocimiento de la música que tenía Eduardo Galeano. Tocaba el piano, entonces eso le ayudaba a escribir mejor, según dijo, le escuché, si mal no recuerdo, a Atilio Borón sobre Eduardo Galeano. Bueno, esta lámina es en torno a la descolonización en el derecho internacional. Básicamente la descolonización no solo representó el fin de los imperios formales, Francia, bueno, sobre todo el Reino Unido,
particularmente el Reino Unido, que fue la potencia sustituida por los Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial. La descolonización provocó una revolución copernicana. Eh, Quizás ustedes sepan que Copérnico habló le quitó el centro a la Tierra, el centro del universo a la Tierra, se lo proporcionó al Sol. Ahora sabemos que no necesariamente el Sol es un centro, sino que pareciera que no hay un centro en el universo, pero en su momento significó una revolución epistemológica, una revolución del conocimiento, quitarle el centro a la Tierra y proporcionárselo al Sol. O sea, eso es una revolución copernicana. Y la descolonización fue eso, una revolución copernicana al transformar un derecho internacional clásico y eurocéntrico en uno de vocación universal y heterogéneo, como dice Hermilo López Bassols en su Manual de Derecho Internacional Público, última edición del año 2014. ¿Cuál es la Carta Magna de la descolonización? Pues es una resolución de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1960, apenas 15 años después de constituida la ONU. Según Loretta Ortiz Alf, internacionalista que ha creado doctrina de derecho internacional y actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice en su texto lo siguiente, se abren comillas: la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, se cierran las comillas. Es decir, el colonialismo es un atentado contra derechos humanos. Por su parte, según la doctrina continuando con doctrina mexicana, Manuel Becerra Ramírez y Norca López Amarripa, la resolución 1514 de la Asamblea General, aprobada en 1960, exigió el fin inmediato de los regímenes coloniales sin que la falta de preparación política pudiera servir de pretexto. ¿Qué significa esto? Que las colonias, las metrópolis que tenían colonias, como Francia en Angola, Portugal, no, perdón, Francia en Argelia, Portugal en Angola, por mencionar solo dos, eh, aludían o argumentaban, justificaban la colonia, justificaban el papel de metrópolis porque no estaban preparados, ¿no? Ni los argelinos ni los angolanos para convertirse en independientes. Era una justificación, una excusa para mantener esas colonias. Pues esta resolución le quitó valor a esa excusa o eliminó esa excusa. Y también ustedes en sus comentarios, muy sagaces, muy inteligentes, que me ponen contento, aludieron al principio de libre determinación o la autodeterminación de los pueblos. Efectivamente, la descolonización está íntimamente ligada al principio de autodeterminación de los pueblos. Este principio transitó de ser un postulado político a un precepto jurídico obligatorio, es decir, que la descolonización se convirtió en una obligación. Según la doctrina mexicana, nuestro decano del derecho internacional, César Sepúlveda, en su texto última, bueno, la edición que yo tengo de 2004. Como señala Grigori Tunkin, el célebre internacionalista soviético, hoy sería ruso, dice, se abren comillas, en el moderno derecho internacional, el principio de igualdad y de autodeterminación de los pueblos es uno de los principios fundamentales, se cierran comillas. Es decir, que la descolonización fortaleció este principio, le dio un carácter, pues sí, vamos a decirle material, en el sentido de que significó la independencia de estados coloniales. Otra colonia independizada, pues fue la de Vietnam en los años 50. Es decir, que sería el antecedente de del resto de los movimientos de descolonización, que tal vez requiera una mención particular, ¿no? Me refiero a eh, el caso de Vietnam. De hecho, no recuerdo si es hoy o el 19, el natalicio de Ho Chi Minh, el, pues el líder, ¿no? De la revolución vietnamita que dirigió, lideró la independencia de Vietnam de la colonia francesa y posteriormente de la neocolonia estadounidense.
y un periodo de colonia japonesa, es decir, que sufrieron mucho de la colonia, del colonialismo los vietnamitas. Bueno, en relación o continuando con el principio de autodeterminación de los pueblos, su ejercicio, el ejercicio de este derecho, de este principio, otorga a los pueblos el derecho inalienable, no se puede renunciar a él, es un derecho inalienable a decidir su estatus político y desarrollo económico sin injerencias externas. Claro que hay que tener fuerza, hay que tener poder para poder defender este principio. Pensemos, por lo menos yo lo pienso, ¿no? Pensemos en la situación actual de Cuba, que está sufriendo un recrudecimiento del bloqueo, que ya no es solo bloqueo comercial, es un bloqueo petrolero, ¿no? Que impide el desarrollo normal de un país como Cuba, que está ejerciendo, se aferra a, y me parece bien que se aferra a este principio de autodeterminación, es decir, que ellos, los cubanos, deciden el tipo de estatus político y desarrollo económico que prefieren. El colapso del sistema colonial permitió que las naciones de África y Asia se incorporaran como sujetos de derecho internacional público, como sujetos plenos. Si Argelia era, cuando era colonia de Francia, no era un sujeto pleno de derecho internacional, al independizarse de Francia se convirtió en un sujeto pleno de derecho internacional. Hermilo López Bassols, que fuera embajador, fuera miembro del Servicio Exterior Mexicano, en su manual de Derecho Internacional Público, publicado en el año 2008, afirma que con la descolonización, se abren comillas, las relaciones internacionales resultaron más democráticas y por tanto el derecho internacional más universal. Se cierran comillas. Es decir, que la doctrina mexicana, particularmente en la obra de Hermilo López Bassols, sugiere una relación entre la autodeterminación de los pueblos y la democratización pues del sistema ONU, porque amplió la membresía de la ONU, la descolonización amplió la membresía de la ONU y eso implicó una mayor democratización. Es decir, que la descolonización implicó una oleada democratizadora del sistema ONU. Yo me pregunto en la actualidad, con el declive del poder imperial estadounidense, que pienso yo que ya hay muy pocos que lo dudan, por lo menos de los analistas y los analistas que yo consulto, ya es prácticamente un axioma, el declive del poderío estadounidense. ¿Cuál será el nuevo movimiento democratizador de la ONU? Si en los años 60, 70, 80, 90, pero sobre todo 60 y 70, fue una gran democratización este proceso de descolonización, ¿cuál será en el siglo XXI el nuevo proceso democratizador de la ONU? Esta democratización obligó a reestructurar órganos como el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia para reflejar una distribución geográfica más equitativa. Es decir, que los miembros rotativos del Consejo de Seguridad pues, debían reflejar esa democratización provocada por la descolonización. En relación a la ilegitimidad de la dominación, el derecho contemporáneo rechaza cualquier título de soberanía basado en la conquista. Esto es algo que no entiende el Estado de Israel, que está buscando bueno, ha conquistado, entre comillas, conquistado territorios, más bien está ocupando territorios palestinos de forma ilegal y está intentando replicar ese proceso en el Líbano. Pero bueno, esto no está permitido por el derecho internacional, no obstante que, aunque se está cambiando se está reestructurando el poder, el mapa político y de poder en Medio Oriente por la gran resistencia iraní, nos sorprendió a todos, por lo menos a mí me sorprendió y creo que los primeros sorprendidos fueron Estados Unidos e Israel con esa resistencia y con la capacidad de dominar el arte de la guerra asimétrica. Me refiero a Irán. Bueno, Julio Barbosa, un autor argentino, en su texto de Derecho Internacional del 2003, explica que la administración de territorios dependientes se transformó en un deber
se abren comillas, en un deber de la comunidad internacional hacia sus habitantes, se cierran comillas. Es decir, que desde el punto de vista de la doctrina, en este caso Argentina, pues sí es una obligación la descolonización. Si tienes una colonia, pues debes tender a la independencia, ¿no? Pues sí, a la independencia de esa colonia. La Corte Internacional de Justicia confirmó que el colonialismo genera una condición jurídica distinta y separada del territorio de la metrópoli. A pesar del éxito formal, persisten estructuras de dependencia económica. Esto es el neocolonialismo. Argelia pudo independizarse, pero ¿qué capacidades tenía para desarrollarse económicamente? Esa es la pregunta pertinente cuando hablamos del neocolonialismo. Como advierte Manuel Becerra Ramírez en uno de sus textos publicados en el año 2023, el proceso no garantizó justicia total, o sea, la descolonización no garantizó justicia social. No significa que no esté bien la descolonización, o sea, la independencia, sino que debe tenderse hacia una mayor justicia, pues han surgido, se abren comillas, nuevas formas de dominio que funcionan a nivel global, se cierran comillas. La lucha actual se centra en la soberanía permanente sobre los recursos naturales y la creación de un nuevo orden económico distributivo, dice la doctrina mexicana de Manuel Becerra Ramírez y Hermilo López Bassols. Es decir, que el neocolonialismo tiene mucha relación con la capacidad que tengan los estados para ejercer soberanía sobre sus propios recursos. Por ejemplo, la soberanía mexicana sobre Pemex, sobre el petróleo mexicano, sobre el litio mexicano. ¿Qué capacidades tenemos, ¿no? Para gobernar, para ejercer soberanía permanente sobre esos recursos? Y esta lámina muestra la declaración o la resolución de la Asamblea General 1514, que es la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Y en la parte subrayada en rojo, esta declaración por la autodeterminación de los pueblos, por la liberación de las colonias, señala lo siguiente, se abren comillas, convencida de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional, proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones, y a dicho efecto declara que, numeral 2, todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Y las invito a leer esta declaración con más detenimiento en otro momento. Y abundando o respondiendo a la pregunta sobre el recurso a la violencia, el recurso al uso de la fuerza por parte de las colonias para independizarse, para descolonizarse, Antonio Cassese, un internacionalista de origen italiano, de gran renombre, de los internacionalistas más reconocidos, más célebres de los tiempos recientes, no tiene mucho que falleció, será un par de años, quizás un poco más, no tengo claro la fecha de fallecimiento, pero es de reciente fallecimiento, Antonio Cassese, dice lo siguiente, se abren comillas, la libre determinación ha dado lugar a que se conceda a los movimientos de liberación una licencia legal para utilizar la fuerza con el fin de reaccionar ante la negación por la fuerza de la libre determinación por parte de un Estado colonial, una potencia ocupante o un Estado que niega a un grupo racial el acceso igualitario al gobierno. Esta licencia equivale a una derogación, subrayo y repito, derogación de la prohibición consuetudinaria del uso de la fuerza, se cierran comillas. Dicho en otros términos, si Francia no permitía o impedía la liberación, la independización de Argelia, según este autor, Antonio Cassese, Argelia tenía el derecho, como lo tuvo y lo ejerció, a recurrir a la fuerza e independizarse vía la fuerza.
Y bueno, repito, es un jurista italiano especializado en derecho internacional, internacionalista, y fue el primer presidente del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Por su parte, el célebre internacionalista soviético, hoy sería ruso, Gregorio Tunkin, vamos a castellanizarlo, dice lo siguiente, se abren comillas. El derecho internacional moderno estipula asimismo el derecho de los pueblos de los países coloniales y dependientes a recurrir al uso de la fuerza armada contra la metrópoli que impide al pueblo realizar su derecho a la autodeterminación, se cierran comillas. Como pueden apreciar, pues la doctrina tanto soviética, hoy rusa, como italiana, eh, admiten la legalidad del recurso al uso de la fuerza. Por eso, si ustedes recuerdan, y bueno, lo podrían consultar en los videos de clases anteriores, particularmente cuando tratamos el tema del uso de la fuerza, yo dije que había dos excepciones a la prohibición del uso de la fuerza. Es primero la prohibición, perdón, la permisión, la autorización del uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad, que tiene un candado que es el derecho de veto, o sea, tiene que haber un acuerdo entre eh, los miembros, el P5, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, para que se apruebe el uso de la fuerza. Si no hay ese acuerdo, no se puede aprobar el uso de la fuerza. Ese es el candado que tiene el Consejo de Seguridad. Esa es la primera justificación o la primera excepción a la prohibición del uso de la fuerza. La segunda es la legítima defensa, derecho que está ejerciendo en nuestros días. Bueno, ejerció porque hay un cese al fuego en estos momentos que ejerció Irán frente a la agresión de Estados Unidos e Israel. Y habría una tercera, que es esta, y apoyándome en esos célebres internacionalistas y además en una resolución de la Asamblea General que refiere esta lámina, pues hay una tercera justificación al recurso al uso de la fuerza, que es recurrir al uso de la fuerza para descolonizar. Bueno, vamos a ver de qué trata esta resolución 3382, aprobada por la Asamblea General de la ONU. Eh, Omití poner el año, pero bueno, es entre los años 60 y 70. Esta resolución reafirmó la legitimidad de la lucha de los pueblos por la liberación del dominio colonial, se abren comillas, por todos los medios posibles, incluida la lucha armada. Se cierran comillas y esto está citado en un texto, en su texto de Derecho Internacional Público de un colombiano, Monroy Cabra, publicado en el año 2002. Es decir, que la doctrina colombiana, en boca de Monroy Cabra, pues subraya o comenta la legitimidad, la legalidad, la justificación del uso de la fuerza por parte de las colonias para independizarse de sus metrópolis. Esta resistencia es considerada una forma de autodefensa jurídica o legítima defensa que ustedes mencionaron cuando comentaron las preguntas de láminas anteriores, la legítima defensa contra la agresión que representa el colonialismo. Es decir, el colonialismo es una forma de agresión. Luego, entonces, ¿cuál es la respuesta de jurídicamente hablando, o sea, permitida? ¿Cuál es la respuesta jurídica permitida a una agresión como es el colonialismo? Pues la legítima defensa. Los enfrentamientos entre una metrópoli y un movimiento de liberación nacional no son guerras civiles, sino conflictos armados internacionales por extensión. Esto lo dice la doctrina mexicana en boca de Loretta Ortiz Alf, internacionalista mexicana. Dirigió el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana por un tiempo y en su texto, en su último texto publicado en el año 2021, hace referencia a esto, es decir, Argelia, al tener un conflicto con su metrópoli Francia, ese conflicto armado no es un conflicto armado interno, o sea, de carácter no internacional, que sería una guerra civil. No, no es una guerra civil, sino que es un conflicto armado de carácter internacional. Y esto tiene consecuencias de carácter jurídico. Y continúa Loretta Ortiz Alf en su texto de Derecho Internacional Público.
publicado en el año 2021, se abren comillas, las situaciones a que se refiere el párrafo precedente, es decir, sobre conflictos armados internacionales, comprenden los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, se cierran comillas. Luego entonces, la pregunta sobre Palestina y Líbano, sobre todo Palestina, pues Palestina puede ejercer, puede recurrir al uso de la fuerza para liberarse del yugo colonial que ejerce Israel sobre los territorios ocupados de Palestina. Y eso es un conflicto de carácter internacional, no es una guerra civil. Al ser un conflicto internacional, luego entonces se aplica, es una consecuencia lógico-jurídica, se aplica el protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra de 1977 que regula la conducta durante conflictos armados de carácter internacional. Esto garantiza que los miembros de movimientos de liberación nacional sean reconocidos como combatientes legítimos y, en caso de captura, reciban el trato de prisioneros de guerra. Por mencionar, aunque es más complejo el conflicto actual entre Venezuela y Estados Unidos, el presidente secuestrado, Nicolás Maduro Moros, preso ilegítimamente y legalmente en los Estados Unidos, producto de un secuestro, se declaró prisionero de guerra. Está aludiendo a las convenciones de Ginebra eh, de 1949, es decir, al derecho, está invocando el derecho internacional humanitario, invocó ese derecho. Pero bueno, es el imperio, veremos qué resulta, ¿no? Veremos qué capacidad y qué independencia tiene el sistema judicial estadounidense. Yo tengo mis reservas, mis dudas al respecto. La declaración del año 1970 de la Asamblea General, la resolución 2625, establece que los pueblos que resisten medidas de fuerza para ejercer su autodeterminación tienen derecho a pedir y recibir apoyo moral y material de otros estados. Este apoyo no se considera una intervención ilícita en los asuntos internos de la metrópoli. Esto significa que si Rusia, por ejemplo, o China proporcionan apoyo logístico, militar, tanto a Irán como a Líbano o a Palestina, pues estaría eso conforme a derecho internacional. De hecho, sea de paso, yo tengo entendido que Palestina no recibe apoyo de Rusia ni de China. El apoyo que tienen es sobre todo de carácter diplomático, de carácter político, con declaraciones, eh, declarando el apoyo político y diplomático a Palestina, pero que yo sepa no reciben apoyo, otro tipo de apoyo, ¿no? Como sería el militar. Quizás Irán sí. Por ejemplo, Irán pues proporciona apoyo al Líbano. Y bueno, esta es la resolución 3382, importancia de la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación y de la rápida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales para la garantía y la observancia efectivas de los derechos humanos. Y en esta resolución se dice, primero, uno, reafirma la legitimidad de la lucha de los pueblos por la independencia, la integridad territorial y la liberación de la dominación colonial y extranjera y del yugo foráneo por todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada. ¿Qué países ayudó Cuba a descolonizarse e independizarse? ¿Esa cooperación fue lícita o fue ilícita? ¿Está permitida o está prohibida? ¿Cómo se realizó sin la aparente oposición de los Estados Unidos? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna idea, algún parecer? No necesariamente que conozcan la respuesta de las preguntas, sino que creen, que estiman. La pregunta es si Cuba ayudó a otros países a independizarse, a descolonizarse. Y suponiendo que sí, si esa cooperación a la descolonización fue lícita, justificada, jurídicamente hablando, ¿no? En derecho internacional. No se amontonen.
Adelante, Víctor Manuel. Sí, profesor. Bueno, según yo, el que le ayudó a Cuba a descolonizarse de España, creo que fue Estados Unidos, pero ya después creo que pasaron una serie de cosas y empezó a tener Cuba un protectorado de la Unión Soviética. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que sé yo. Gracias, Víctor Manuel. Adelante, Naum. Hola, profe. Yo conocía, bueno, sabía que había ayudado a algunos países de África. Ahorita me di a la tarea de investigar y fue ay, aquí los tengo, a Angola, Namibia y Mozambique. Bueno, a simple vista yo diría que es ilegal ante el derecho internacional porque no puedes tú como Estado extranjero intervenir en los asuntos, valga la redundancia, internos de otro país, ya sea por el pro de las personas o en su independencia. Bueno, yo diría que fue ilegal ante el derecho internacional. Gracias, Naum. Adelante, Débora. Tu micrófono. Sí, profesor. Claro, no me había dado cuenta. Bueno, la primera pregunta, tengo entendido que parcialmente sí ayudó a los países que mencionó mi compañero Naum. Y tengo entendido que eso fue gracias, en parte, ayuda por parte del Che, que impulsó pues la idea principal de apoyar a los movimientos que eran anticolonialistas en África, por ahí de los años 60, me parece, no me acuerdo. Y tengo entendido que igualmente tuvo parte que ver Fidel Castro, porque eso se dio en el contexto en cuanto a la Guerra Fría. Entonces, pues por ese tiempo todo ese tipo de cosas, si bien no estaban lícitas, pues sí estaban como que al tanto. Y por lo mismo a eso voy, y gracias a eso voy a la pregunta número 3, que pues gracias a que ocurrió en el contexto de la Guerra Fría, pues muchas acciones fueron indirectas mediante un apoyo militar y político de aliados de la URSS para que Estados Unidos intervenía en otros frentes, o sea, como que otro lado. Gracias, gracias por sus comentarios. Bueno, en relación a la independencia de Cuba, fue la última independencia del siglo XIX, perdón, a finales del siglo XIX. Todavía México tuvo varias décadas de ser independiente y tenía de vecina al Reino de España, porque La Habana, bueno, Cuba era una colonia española que se independizó del Reino de España a finales del siglo XIX, 1895 particularmente. El líder de esa independencia fue José Martí y se convirtió, pero en un protectorado de los Estados Unidos, la llamada República Mediatizada o mediada por la intervención estadounidense en Cuba. Se conserva parte de ese colonialismo en Cuba, en un fragmento del territorio cubano, reclamado por el Estado cubano, que es Guantánamo. Les recomiendo una película producida y dirigida y estelarizada por Jodie Foster, una gran película que se llama El Mauritano, y ahí se alude a esa zona ilegal en la que pueden torturar prisioneros los Estados Unidos en territorio cubano. Es una base militar ilegal en territorio cubano, la base naval de Guantánamo. Y en relación a si se convirtió en un protectorado de la Unión Soviética, pues podría ser discutible. Recibió mucho apoyo, mucha ayuda por parte de la Unión Soviética después de que Cuba declaró el carácter socialista de su revolución. No la declaró al triunfo de la revolución, la declaró una vez que fue agredida por los Estados Unidos en la llamada, pues sí, Playa Girón, que en Estados Unidos le llaman Bahía de Cochinos. Pero bueno, en fin, es todo un tema, ¿no? Y vamos a ver a continuación. Y bueno, en relación a si fue legal o ilegal, lo vamos a comentar a continuación. La intervención, dice Henry Kissinger en sus memorias, la intervención de las fuerzas de combate cubanas en África fue una sorpresa total, se cierran comillas. Es decir, confesó en sus memorias Henry Kissinger, jefe del Departamento de Estado en la época de Nixon,
Premio Nobel de la Paz, a pesar de que ocasionó muchas muertes, cientos de miles de muertes. Pueden revisar literatura al respecto. De hecho, tuvo que salir huyendo de Francia en una ocasión porque estuvo a punto de ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Una figura muy interesante, muy polémica y pues tiene esos antecedentes. Esta declaración está tomada de un texto, es fabuloso, estupendo, de Piero Gleijeses. Creo que es estadounidense, no sé si es italiano estadounidense o portugués, ahora no recuerdo la nacionalidad de Piero, pero bueno, Piero me da la idea que es mm, de origen italiano, ¿no? Que escribió un texto publicado en Cuba, se llama Misiones en conflicto, La Habana, Washington y África, 1959-1976. Esta es la portada de ese texto que se los recomiendo muy ampliamente, yo lo tengo en digital. Y estos son los países apoyados por Cuba. Argelia, Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, Zimbabue, Namibia y Namibia. Argelia se independizó en 1962, apenas tenía 3 años de triunfo bueno, poco menos de 3 años que triunfó la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Argelia recibió ayuda militar y civil cubana en 1961. Cuba envió armas, rifles, ametralladoras y morteros al Frente de Liberación Nacional de Argelia para su lucha contra Francia en 1963. Tras la independencia envió un contingente de 686 hombres con tanques y artillería para defender la integridad territorial argelina frente a Marruecos. Es decir, que también luchó contra Marruecos, ¿no? Las tropas, los voluntarios internacionalistas cubanos en defensa de la descolonización de Argelia. Por las láminas anteriores, desde mi perspectiva, puede ser discutible, ¿no? Es decir, no significa que yo tenga la verdad, pero por las láminas anteriores, puesto que la descolonización es un conflicto armado de carácter internacional, es una obligación del derecho internacional y una tercera excepción a la prohibición del recurso al uso de la fuerza, luego entonces fue legítima, fue permitida. Está dentro del derecho internacional el apoyo militar de que otorgó Cuba con la cooperación cubana militar a estos países de África. Bueno, Guinea-Bissau se independizó en 1974. Los cubanos fueron los únicos extranjeros que combatieron directamente junto a las guerrillas de Amílcar Cabral, aportando especialistas en artillería y atención quirúrgica de campo. Angola se independizó en 1975. Ante la invasión de Sudáfrica y Zaire, se desplegaron miles de tropas de combate que aseguraron la victoria del MPLA, no recuerdo qué significa este acrónimo, y la toma del poder por Agostino Neto. Posteriormente se mantuvo una presencia masiva de 50.000 soldados y miles de colaboradores civiles en salud y educación. Mozambique se independizó en 1975, el mismo año que Angola. Zimbabue se independizó en 1980. La victoria cubana en Angola en 1976 fue un catalizador que forzó a Estados Unidos a presionar al régimen racista de Rodesia, o sea, Sudáfrica, la Sudáfrica del apartheid, para aceptar una transición política. Y finalmente Namibia se independizó en 1990. La victoria militar cubana en la batalla de Cuito Canavale de 1988, hay series de televisión cubanas al respecto, y el avance hacia la frontera de Namibia forzaron a Sudáfrica, a la Sudáfrica del apartheid, a aceptar la resolución 435 de la ONU que garantizó la independencia total del país. Dicho sea de paso, yo he tenido la fortuna de poder conversar con veteranos cubanos de Angola y pude conversar, escuchar un testimonio de viva voz de un protagonista, de un veterano de Angola en torno a la independencia de Namibia. Y bueno, ¿cuál fue el primer país o de los primeros países que visitó Mandela después de su liberación? Pues fue Cuba. Hay un documental
muy bueno sobre Fidel, de Estela Bravo, así se llama Fidel, documental de Estela Bravo, y aquí lo pueden acceder a él en el enlace que está aquí en la lámina. Y eh, en este documental se menciona que uno de los más grandes amigos de Cuba es Nelson Mandela. Y cómo no, puesto que la ayuda, la cooperación de Cuba a a la descolonización de los países africanos desembocó en la liberación de Nelson Mandela. ¿El sistema de derechos humanos africano es más avanzado o más o atrasado que el interamericano, el europeo? ¿África tiene un parlamento o no tiene parlamento como continente, ¿no? Como lo tiene la Unión Europea, como el Parlamento Europeo. ¿Alguien tiene algún comentario a estas preguntas? No necesariamente tienen que saber la respuesta, sino qué creen, qué estiman, cuál es su intuición. Uno por uno, una por una, no se amontonen. Bueno, para empezar, ¿sabían que había un sistema de derechos humanos en África? Ay, Yo no sabía, profe. Sí, profe. Ok. profesor, Adelante, Débora. gracias. Yo tengo entendido que, bueno, como mencionan mis compañeros también, sí, tengo entendido que sí, y no, bueno, desde mi perspectiva no siento que esté atrasado, más bien siento que está a la nivel del europeo, solamente que siento que obviamente las temáticas que abordan en África van a ser muy distintas a las que tocan en Europa, por ejemplo. Tengo entendido, hace poquito, no sé qué tan cierto sea eso, vi una noticia de esas emergentes que salen en Google sobre que ellos querían, precisamente en el Parlamento de África, quería restablecer cómo se ven los mapamundis con respecto a la proporcionalidad de los países, ya que África ocupa una muy buena parte de lo que es la Tierra y aparecen los mapamundis usualmente como algo muy pequeño, cuando si lo dimensionas está, pues yo creo que hasta más grande que Estados Unidos. Y pues esta idea salió porque como ellos han sido siempre, pues como vistos como una colonia, han sido sobajados y menospreciados en cuanto a su territorio. Y la idea era darle una reestructuración para empezar a dar a conocer y dar a entender pues que África está igual a la par que cualquier otro continente y país. Estupendo, Débora. Muy bien, muy oportuno comentario. Sí, efectivamente, no está ni atrasado. Posiblemente esté adelantado en temas de anticolonialistas, anticoloniales, en comparación a otros sistemas de derechos humanos. Y sí, sí tiene un parlamento, tal vez influenciada África por el Parlamento Europeo. Esto nos lleva a la Organización de los Estados Africanos, que ya mencioné y ahora redundo un poco. La estructura de la Unión Africana, o sea, la Organización de los Estados Africanos o de la Organización de la Unidad Africana, OUA, fue sustituida por la Unión Africana. Esta nomenclatura, pues, tiene una referencia eh, muy dirigida hacia la Unión Europea. Ellos se llamaron Unión Africana y su fundación fue entre los años 2001 2002, sustituyendo a la OUA. La Unión Africana posee una estructura más ambiciosa que la Organización de la Unidad Africana. La Unión Africana incluye una asamblea, un consejo ejecutivo, una comisión y tribunales de justicia. Es decir, sigue toda una estructura muy similar, muy parecida a la Unión Europea. México reconoce a la Unión Africana como un interlocutor clave, manteniendo embajadas en sedes estratégicas como Etiopía y apoyando misiones de paz de la Unión Africana autorizadas por la ONU. Dice Hermilo López Basols en su texto editado y publicado en el año 2014. Se abren comillas, la Unión Africana aspira a lograr la unidad solidaria, defensa de soberanía, integridad territorial e independencia política de los estados africanos y de estimular el desarrollo económico, se cierran comillas. Como pueden percatarse, yo subrayaría el tema de la soberanía, que es el tema
de nuestros tiempos, hoy en la actualidad, cómo defendemos los países como México, Irán, Cuba, Venezuela, nuestras soberanías. Y una respuesta que está dando África es creando una unidad, la unidad africana, la Unión de África, la Unión Africana. ¿Por qué no crear la Unión nuestroamericana o latinoamericana y caribeña? En relación al Parlamento Panafricano, pues sí, es así, recibe este nombre el Parlamento Africano como Pan-Africano, es decir, Parlamento de toda África, Pan-Africano. Este parlamento tiene su sede en Sudáfrica, busca la gobernanza continental. La CDAO, es decir, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, sigue utilizando una nomenclatura influenciada por la Unión Europea, las Comunidades Económicas Europeas. La CDAO, creada en 1975, es un bloque subregional pionero en integración económica y libre circulación en África Occidental. La CDAO busca objetivos de mercado común similares a los que México persigue, por ejemplo, en la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, que todavía existe, y la más reciente, la Comunidad Nosotros los latinoamericanos, los nuestroamericanos, decidimos utilizar la nomenclatura comunidad, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Este es un comparativo de la estructura de la extinta Organización de la Unidad Africana, sustituida por la Unión Africana. Vamos a ver, la OUA fue creada por el Pacto de Addis Abeba, Etiopía, en mayo de 1963. La Unión Africana, por su parte, se estableció entre los años 2000 y 2002, adoptando su acta constitutiva en Lomé. El instrumento jurídico que le dio vida a la OUA se basó en la Carta de la Organización de la Unidad Africana. Por su parte, la Unidad Africana se rige por el acta constitutiva de la Unión Africana que sustituye a la carta anterior. El objetivo de la OUA se enfocó en la descolonización, la defensa de la soberanía y la unidad frente al colonialismo. Por su parte, la Unidad Africana, una vez que culminó el proceso de descolonización, busca la integración política y socioeconómica profunda, promoviendo la paz, estabilidad y los derechos humanos. Los africanos son conscientes, tal vez un poco más que nosotros los nuestroamericanos, de que la unión hace la fuerza y que es mejor unirse frente a un mundo en transformación, en transición. Se pueden hacer frente a los conflictos actuales, contemporáneos, unidos, ¿no? Es más fácil unidos que desunidos. La OUA, basada en la igualdad soberana y no injerencia absoluta en sus asuntos internos, la Unión Africana incorpora el derecho de intervención de la Unión en un Estado miembro ante crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad. Esto habría que profundizarlo y verificarlo, pero se puede consultar la obra de Loretta Ortiz Alf. La OUA tenía una asamblea de jefes de Estado, un consejo de ministros y una secretaría general administrativa. La Unión Africana tiene una asamblea, un consejo ejecutivo, una comisión, un parlamento panafricano y una corte de justicia. Es decir, muy similar a la Unión Europea. La OUA extinta tenía una comisión de mediación, conciliación y arbitraje, y la Unión Africana tiene un Consejo de Paz, Seguridad, con capacidad para desplegar misiones militares coordinadas. La OUA buscaba primordialmente ser un foro de concertación política para la liberación continental, y la Unión Africana aspira a la creación de una moneda única. Dicho sea de paso, el Líbano, que es un país africano, antes de ser agredida por Estados Unidos, agresión que resultó exitosa, no como la agresión contra Irán, que resultó todo un fracaso, eh, destruyó el proyecto que estaba proponiendo Líbano, perdón, Libia, no Líbano, es Libia, de crear una moneda única de toda África, un banco africano, una moneda africana,
un Fondo Monetario Africano, en fin, toda una arquitectura financiera africana. Un ejército continental también es una aspiración de la Unión Africana y una arquitectura financiera regional propia. Esta es la estructura de la Unión Africana y las funciones que tienen sus órganos. La Asamblea, pues son todos los jefes de Estado y gobierno africanos, es el órgano supremo de la Unión. Su función es determinar las políticas comunes de la Unión Africana. El Consejo Ejecutivo lo integran ministros de Relaciones Exteriores u otras autoridades designadas. Su función es coordinar y tomar decisiones sobre políticas en áreas de interés común. La Comisión Africana es el órgano administrativo central. El Parlamento Panafricano promueve la coordinación de políticas. No es un parlamento propiamente, pero se le llama parlamento, ¿no? Tomar medidas, programas y actividades de las comunidades económicas regionales. La Corte de Justicia es el órgano judicial de la Unión Africana. Está encargada de interpretar los instrumentos legales, sobre todo particularmente africanos, y tiene comités técnicos y financieros, comité de representantes permanentes, un consejo que tiene un consejo ejecutivo, tiene diversos comités técnicos especializados que preparan proyectos en materia como economía, etcétera. Y finalmente tiene un Consejo Económico y Social y Cultural, muy similar al ECOSOC de la ONU. La Unión Africana tiene uno propio, que es un órgano consultivo, integrado por diferentes grupos sociales y profesionales de los Estados miembros. Dicho sea de paso, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratados de Libre Comercio de los Pueblos, todo eso significa ALBA, TCP, que es un proceso de integración promovido por el presidente venezolano finado, Hugo Chávez Frías, de integración. También tiene una asamblea de pueblos. No quiero decir que sea idéntico a este Consejo Económico, Social y Cultural africano, pero tiene similitudes. Y bueno, este es el organigrama o los órganos principales de la OUA. Les voy a pedir que lo lean en otro momento con más detenimiento, puesto que esto es historia institucional de África. Y bueno, África tiene una carta africana sobre los derechos humanos y de los pueblos. Esta carta africana busca erradicar el colonialismo, nada más y nada menos. También el neocolonialismo, qué sagaces y qué inteligentes los africanos, y la segregación racial del continente. Reconoce el derecho de los pueblos oprimidos a liberarse por cualquier medio reconocido internacionalmente. ¿Y esto qué significa? Pues que pueden recurrir al uso de la fuerza para liberarse de una metrópoli, de existir todavía en África. Establece que los derechos civiles y políticos no pueden disociarse de los económicos, sociales y culturales. Bravo por los africanos. Estupendo. En este sentido, pienso que podrían estar más avanzados, ¿no? Este es su sistema de derechos humanos porque no disocia los derechos civiles de los económicos. Introduce la noción de que el disfrute de los derechos implica el cumplimiento de deberes hacia la familia, la sociedad y el Estado. Es un problema en nuestra región, pienso yo, de que solo queremos derechos, pero no queremos deberes, ¿no? Y en el sistema, en esta Carta de Derechos Humanos, los africanos dicen que el goce de los derechos implica también el ejercicio de los deberes, el cumplimiento de los deberes. Se crea una comisión africana sobre derechos humanos y de los pueblos. Bravo por África. No solo alude a los derechos humanos de carácter individual, sino también a los derechos colectivos, es decir, de los pueblos. Y junto con la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, bravo por los africanos, su Corte de Derechos Humanos también recibe el nombre de Derecho de los Pueblos. Es hoy estudiado como referente para proyectos de integración en otras regiones, sugiriéndose su utilidad para tribunales de derechos de los pueblos que aborden delitos transnacionales y garanticen la integridad física
en contextos de soberanía transferida a entes supranacionales. ¿Quién dice esto? Perdón que me haga publicidad, pues lo digo yo en mi texto sobre integración nuestroamericana, que se llama Utopía de Supranacionalidad Nuestroamericana. Y hago referencia muy elogiosa al sistema de derechos humanos africano. Dicho sea paso, ese libro mío, perdón que hable de mí, lo pueden consultar en la biblioteca de la Facultad de Derecho, la biblioteca Antonio Caso, ya está disponible en la biblioteca de la Facultad de Derecho. Bueno, este es el Tribunal de Derechos Humanos y de los Pueblos africano, Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Fue creado mediante el protocolo, o sea, un tratado adicional a la Carta Africana de los Derechos Humanos. Se tuvo que adoptar un protocolo adicional a esa Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Adoptado este protocolo en el año 1998, a finales del siglo XX, con el fin de fortalecer el sistema regional de protección. Busca garantizar que las obligaciones de la Carta de Banjul, o sea, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, sean vinculantes. Es complementaria esta corte, este tribunal africano del mandato protector de la Comisión. Tiene una arquitectura similar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aquí tenemos en nuestra región una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos. De forma similar, la África tiene una Comisión Africana de Derechos Humanos y de los pueblos. Esa sería la diferencia en la nomenclatura con nosotros en nuestro sistema interamericano. Y a su vez tienen también una corte o tribunal africano de derechos humanos y de los pueblos. A mí en lo personal me hace feliz que África incorpore en su nomenclatura el concepto de los pueblos, ¿no? O sea, que tenga un equilibrio entre derechos individuales y derechos colectivos. Y bueno, es una autoridad reparadora, o sea, ordena la reparación de daños en materia de derechos humanos. Sus fallos son definitivos, inapelables y de cumplimiento obligatorio. Vamos a ver algunos ejemplos resueltos por la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El caso Samuel Gitau Saitoti y otro contra versus República Unida de Tanzania. Este fallo es de hace un par de meses, del 25 de marzo del 2026, sobre violaciones procesales, cuestionando la legalidad de los juicios de personas condenadas a prisión y su encarcelamiento prolongado. La Corte Africana ordenó nuevos juicios al detectar irregularidades procesales. El tribunal decidió eliminar la demanda de su lista de causas basándose en la regla 65 de sus reglas de procedimiento debido a que los peticionarios fueron liberados a nivel nacional. O sea, se quedó sin materia. La Corte concluyó que, se abren comillas, ya no se justifica continuar con el examen de la solicitud, se cierran comillas. Si tienen curiosidad, pues ahí en la lámina, en esta presentación, pueden acceder a esta sentencia. Y como pueden notar, pues es una sentencia, es la última sentencia, de hecho, de esta corte y es en materia procesal, ¿no? Violaciones procesales. Y aquí hay otro ejemplo, el caso del pueblo Ojiek. Eh, es un caso de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos contra Kenia, contra la República de Kenia. Se sentenció, dictó sentencia en favor del pueblo Ojiek, una población indígena del bosque Mau. El caso es histórico por ser el primero en que el tribunal determinó violaciones masivas de derechos colectivos en un contexto de conservación ambiental y despojo de tierras ancestrales. Invocó los derechos a la no discriminación, a la religión, nótese, ¿no? La religión, la propiedad, en este caso propiedad colectiva, popular y al desarrollo. Dictó medidas no pecuniarias, además de pecuniarias. Particularmente ordenó la titulación, o sea, el otorgamiento de propiedad colectiva de tierras ancestrales Ojiek bajo un título colectivo. Eh,
Y recientemente, hace pocos meses, en diciembre del 2025, Kenia declaró la Corte que Kenia, la sentenciada, ¿no? La República Sentenciada Africana, ha cumplido solo parcialmente con la sentencia. La Corte Africana ordenó a Kenia informar nuevamente dentro de 6 meses, es decir, que en junio ya debe estar, bueno, en este mes, en mayo, ¿no? Ya debiese estar informando. Y bueno, esta resulta interesante puesto que se invocan derechos de carácter colectivo, no individuales. Pero tiene dos tipos de resoluciones, de derechos individuales, o sea, procesales, y derechos colectivos, en este caso ambientales. ¿Qué papel se ha asignado a África en la geopolítica mundial? Vamos a ver qué dicen los analistas, los expertos. Según Noam Chomsky, en dos de sus textos del 2012 y del 2016, Estados Unidos asignó a África la función de ser explotada por las potencias europeas. Esta visión cambió drásticamente debido a la riqueza en recursos como petróleo, uranio y coltán. O sea, inicialmente dijo a Europa, pues quédate con África, ¿no? Básicamente. Por su parte, Emmanuel Todd, un antropólogo, sociólogo francés, analista, comentarista, se publicó en castellano su texto La derrota de Occidente, publicado por la editorial ACAL, una muy buena editorial. Dice que África forma parte del resto del mundo, o sea, los que no son ni Europa ni Estados Unidos, que ha rechazado el narcisismo de Occidente al negarse a aplicar sanciones contra Rusia. Es decir, que los africanos no no necesariamente siguieron los dictados, las órdenes imperiales estadounidenses y europeas y no aplicaron sanciones a Rusia, invocadas o ordenadas o dictadas en el marco del conflicto ruso-ucraniano. Dice Emmanuel Todd, las naciones africanas ya no ven a Estados Unidos ni a Europa como modelos a seguir. La autonomía africana es una de las principales ventajas estratégicas de Moscú. ¿BRICS sustituirá a la ONU? ¿Alguien tiene algún comentario? Ya alguno de ustedes hizo mención a los BRICS. ¿Los BRICS sustituirán a la ONU o no sustituirán a la ONU? Siento que le tomaría mucho tiempo, pero como va Estados Unidos y los conflictos, ese tiempo se está viendo acelerado. O sea, en tu perspectiva, sí sustituirá a la ONU, BRICS. No, no, yo creo que no. Ok, gracias, Naum. Bueno, esto nos lleva a... primero voy a comentar la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático antes de comentar el tema de los BRICS. Los BRICS, eh, que tienen su epicentro en Asia, particularmente en China, nos lleva ahora a tocar el tema de la Organización Regional Asiática. Y vamos a comentar esta asociación, la ASEAN. La ASEAN fue fundada en 1967 mediante la Declaración de Bangkok por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Nótese la ausencia de China. A la fecha, no, China no es parte de esta asociación. No obstante que muchos de sus países tienen relaciones comerciales intensas con eh, China. Bueno, Filipinas tiene un diferendo territorial fronterizo con China por unas islas eh, que resultó en una sentencia arbitral, en un laudo arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje. Bueno, continuando con ASEAN, su objetivo es acelerar el crecimiento económico, promover la paz y la estabilidad regional mediante el respeto a la justicia y el Estado de Derecho. Como pueden percatarse, pues sigue una doctrina de carácter occidental. No estoy diciendo que eso sea malo, nada más que esa es la doctrina o, pues sí, la doctrina que influye en la ASEAN. México ha fortalecido su presencia en el Pacífico a través de foros como APEC y la Alianza del Pacífico
buscando vínculos de cooperación económica con los países miembros de ASEAN. Dice Loretta Ortiz Alf en su texto del año 2021, se abren comillas, se crean mediante un tratado, o sea, el ASEAN, estatuto o carta como la Declaración de Bangkok, que creó la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, se cierran comillas. Continuando con el mundo asiático, hay un plan de comunicación y un plan de seguridad. La organización ASEAN ha evolucionado, perdón, ha evolucionado hacia una institucionalidad más sólida bajo su Carta del 2008, que establece planes maestros para la integración económica y una comunidad de seguridad regional. Es decir, ASEAN es un foro, un proyecto, pues una organización que pretende o busca o tiene como objetivo la integración, en este caso asiática. Dice Córdoba Arellano en su texto del 2025, se abren comillas, el 15 de diciembre entró en vigor la Carta de la ASEAN, la cual establece un nuevo marco jurídico, crea nuevos órganos y plantea la integración regional, se cierran comillas. Abundando sobre ASEAN, pues ya comenté, se creó mediante la Declaración de Bangkok de 1967. En este foro, pues en esta asociación conviven monarquías, regímenes comunistas y democracias liberales. El bloque, se abren comillas, sigue el modelo de libre comercio, se cierran comillas, y busca promover la paz regional bajo los principios de la ONU. Esto lo dice Córdoba Arellano en su texto del 2025. Eh, Anunció en el año 2003 la creación de la Comunidad ASEAN, visión reafirmada en el 2007 mediante la Declaración de Cebú. Todo esto lo pueden consultar en mi libro, perdón que me mencione a mí mismo, de hacerme publicidad. Eh, y es un esfuerzo esta declaración, esta creación de la Comunidad ASEAN, un esfuerzo por superar el derecho meramente zonal. ¿Cuál es el derecho zonal? Pues el que se creó, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el TELECAN, hoy TEMEC, que no hemos pasado de un derecho de carácter zonal, que dicho sea de paso, ha violado el actual presidente de los Estados Unidos, o sea, los aranceles han violado ese derecho zonal. Para más detalles, las invito a consultar mi texto del año pasado. ¿Y cómo se organiza? Funciona a través de cumbres y consejos ministeriales. Ahora sí, para responder o intentar responder a la pregunta de los BRICS sustituirán a la ONU. Los BRICS es un acrónimo que significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ahora existe el BRICS Plus, porque muchos países han solicitado su participación en los BRICS. Los BRICS fue un acrónimo creado por Occidente. Eh, Se me olvidó el nombre de quien lo creó, pero bueno, lo creó una corporación, o sea, es un acrónimo creado por una corporación. eh, y funciona como un organismo supranacional que busca reconfigurar las relaciones norte-sur y occidente. Es decir, es un contrapeso a occidente. Es un foro pues eso, de contrapeso. Esto lo dice Aníbal Garzón en su texto BRICS, publicado el año 2024. Su papel de los BRICS, su papel fundamental es constituirse en un contrapoder hegemónico de Occidente, en un contrapoder de los Estados Unidos y sus aliados de Occidente. Dice Aníbal Garzón en su texto BRICS, se abren comillas, los BRICS son hoy la pieza estratégica más potente del sur global, que pone en jaque el modelo unipolar occidentalista y expansionista liderado por Estados Unidos, se cierran comillas. Es decir, es un bloque, es un contrapoder. El bloque capitaliza el agotamiento del eurocentrismo y el narcisismo de Occidente. Esto lo dice Emmanuel Todd, el francés antropólogo y sociólogo francés Emmanuel Todd. Esta transición se apoya en un peso económico que ya supera al G7, es decir, que los BRICS ya tienen un poder económico superior al del G7, según Aníbal Garzón. Y para responder
particularmente la pregunta de láminas anteriores, los BRICS no plantean la sustitución de la ONU, sino su reforma integral, es decir, que sigue existiendo la ONU, pero reformada. Busca una mayor democratización del sistema que refleje la realidad del siglo XXI, ya, porque ya se superó la realidad de 1945. El objetivo en la declaración de Johannesburgo, Sudáfrica, la segunda declaración de Johannesburgo, el objetivo de BRICS, se abren comillas, es una reforma integral de las Naciones Unidas con miras a hacerlo más democrático, representativo, eficaz y eficiente, se cierran comillas. Ante la parálisis de instituciones de Bretton Woods, los BRICS han creado su propia arquitectura financiera. Crearon un nuevo banco de desarrollo, NBD, donde no existen derechos de veto. En el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y Europa tienen derecho de veto. En el Banco Mundial, Estados Unidos y Europa tienen derecho de veto. Pues este nuevo banco de desarrollo, creado en el marco de BRICS, que pretende la desdolarización, pues no hay derecho de veto. Esto ya es una mejoría comparado con el sistema de Bretton Woods. Y curiosamente, el día de ayer, Dilma Rousseff, expresidenta depuesta de Brasil, depuesta ilegalmente, indebidamente, depuesta vía lawfare, es actualmente la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, creado en el marco de los BRICS, y sostuvo un encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y esta nota de prensa, tomado del canal de Telegram de Sputnik Mundo, dice: Putin sostiene encuentro con Dilma Rousseff, líder del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. El ministro de Finanzas ruso, fulano de tal, también asistió a la reunión que se lleva a cabo en el Kremlin. Rousseff llegó a Rusia para asistir a la reunión anual del Consejo de Administración del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que se celebrará por primera vez en Moscú los días 14 y 15 de mayo, es decir, hoy y mañana. Bueno, estos son textos que les recomiendo. Bueno, dos de ellos, tal vez los tres de acceso libre en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la UNAM. No sé si el de Aníbal Garzón también está ahí. Pero bueno, el de Luis Lorenzo Córdoba Arellano, Utopía Supranacionalidad Nuestra Americana, sí está en la Biblioteca Antonio Caso de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y presumo que también el de Arturo Oropesa García, coordinador, BRICS, El difícil camino ante el escepticismo y el asombro, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, luego entonces es de acceso libre en la Biblioteca Virtual de Jurídicas. Hay Estado de Derecho en China. Eh, por razones de tiempo voy a avanzar rápido, me interrumpen si tienen algún comentario, pero esta es una pregunta capciosa porque yo presumo, no lo sé, pero presumo que eh, se puede llegar a pensar que en China no hay Estado de Derecho. Y vamos a ver solo la parte subrayada, pero esta lámina les invito a leerla con detenimiento en otro momento. Jiang Zemin, que fue presidente de China, introduce formalmente el concepto de Estado de Derecho Socialista en el año 1997, es decir, China apostó por un concepto anglosajón desarrollado que tiene siglos de desarrollo jurídico, particularmente en el Reino Unido, desde la Carta, ¿no?, de San Juan, se me olvidó el nombre, ¿no? La carta, bueno, del siglo XIII, ¿no? Del 1200 y pico. De hecho, la figura o mito o figura de Robin Hood alude a esa carta, ¿no? Que es el reconocimiento bueno, la primera constitución en el mundo occidental. Desde entonces a la fecha, pues son siglos de desarrollo de este concepto de Estado de Derecho, que los chinos llamaron o le pusieron además el apellido de socialista. Este principio se incorporó a la Constitución, se abren comillas: China implementa el Estado de Derecho y construye un país socialista regido por la ley, se cierran comillas. Eh, es un sistema jurídico o la formación, o pretende o buscó la formación de un sistema jurídico socialista con peculiaridades chinas. Este concepto de peculiaridades chinas es un aporte que hicieron los chinos, el socialismo chino,
para eh, poder introducir reformas que se podrían denominar capitalistas al interior de China, con la intención de desarrollar los medios de producción chinos y mejorarlos hasta lo que es hoy, es decir, que la apuesta fue exitosa, todo parece indicar. Y bueno, esta reforma judicial china busca mejorar la imparcialidad y la credibilidad judicial. Esta foto fue tomada en Pekín el año pasado. Tuve la oportunidad, yo y mi esposa tuvimos la oportunidad de visitar China y como pueden percatarse, pues esto es un monumento, o sea, pues sí, un monumento y se está de promoción, es un monumento que promueve eh, el rule of law, o sea, libertad, equidad, justicia, Estado de Derecho, prosperidad. Y bueno, no alcanzo a leer el resto, ¿no? Son tres conceptos adicionales. La tomamos mientras viajábamos en taxi hacia el aeropuerto y apenas alcanzamos a tomarla, por eso no está del todo visible. Y ahora vamos a introducir otro tema y por razones de tiempo voy a avanzar un poco más rápido. Si tienen comentarios, preguntas, me interrumpen. Tiene facultades la Liga Árabe para aprobar medidas coercitivas y esto nos lleva a la Liga Árabe. Pues existe una Liga Árabe. Los objetivos de la Liga Árabe, objetivos fundacionales, eh, mm, se fundó la Liga Árabe en el año 1945 en Egipto, en el Cairo. Se creó antes que la creación de la ONU, o sea, se adoptó antes que la creación de la ONU, se constituyó antes que la ONU. Busca estrechar relaciones entre estados árabes, salvaguardar su independencia y soberanía y coordinar acciones políticas y culturales. Dicho sea de paso, me acordé que si ustedes tienen la oportunidad de visitar Barcelona, hay un museo, no me acuerdo cómo se llama, pero es pues uno de los museos de historia de Barcelona, o sea, cuando se fundó, de dónde viene el nombre de Barcelona. Pues es un nombre que proviene del latín, era una zona de retiro de los romanos, en fin. Y como España fue colonia, o pues sí, fue colonia musulmana, tiene una gran influencia árabe, que algunos lo ven de forma positiva en España, esa influencia árabe. En ese museo se muestra un comparativo, ¿no? De los imperios que había en el mundo y el imperio árabe, pues uno ve el mapa con los colores del imperio árabe y es enorme, ¿no? Fue un imperio enorme. Fin. Bueno, en relación a la Liga Árabe, México mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de sus 22 miembros, compartiendo en foros internacionales como el Grupo de los 77 la defensa de la autodeterminación y desarrollo de los países del sur. Es decir, ¿qué comparte México con la Liga Árabe o algunos miembros o casi todos los miembros de la Liga Árabe? Pues la defensa de la autodeterminación, es decir, la soberanía. Dice Hermilo López Basols en su texto publicado en el año 2014, se abren comillas, realiza una colaboración estrecha entre sus miembros y coordina su acción política como medios para salvaguardar su independencia y su soberanía y lograr la unidad del mundo árabe, se cierran comillas. Como pueden apreciar, todos buscamos la unidad. En América Latina y el Caribe buscamos la integración. Los africanos buscan la integración. Tal vez África esté un poco más, tiene unos pasos adicionales a América Latina y el Caribe, a nuestra América. Y los árabes también buscan la integración, buscan la unidad del mundo árabe. Eh, Prospectiva ante el terrorismo e injerencia. Bueno, la carta descriptiva de esta materia de la Facultad de Derecho de la UNAM incluye este apartado. No sé por qué se relaciona el terrorismo con el mundo árabe. Tal vez habría que revisar esto pues se está revisando actualmente el plan de estudios. De hecho, si tienen algún comentario sobre el plan de estudios, si les gustaría ver algún tema que se incorpore al plan de estudios del Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNAM, me lo hacen saber, por favor.
La Liga Árabe enfrenta retos de seguridad colectiva. El Consejo tiene un Consejo de Defensa Común, esta Liga Árabe, o sea, una especie de Consejo de Seguridad, pero un Consejo de Defensa Árabe, y ha debido adoptar posturas ante crisis internas como la Primavera Árabe y conflictos por injerencia externa. México ha fungido como mediador y promotor de la paz en conflictos que afectan a miembros de la Liga, siempre bajo el principio de solución pacífica de controversias y respeto al derecho internacional. Dice Jorge Castañeda, el bueno, en unos textos reunidos publicados en 1995, lo siguiente se abren comillas. Si se reconoce competencia a la Organización de Estados Americanos para aplicar medidas coercitivas, debemos admitir que la Organización de la Unidad Africana y la Liga de los Estados Árabes son igualmente competentes, se cierran comillas. Si no se entiende, lo vamos eh, a abundar en esta lámina, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿puede la Liga Árabe aprobar el uso de la fuerza o no puede? Esa es la pregunta de fondo, ¿no? Y una pregunta muy relevante porque se refiere a la prohibición o permisión del uso de la fuerza. La Liga Árabe, la Liga de los Estados Árabes, es una organización regional de fines generales constituida el 22 de marzo de 1945, es decir, unos meses antes de la constitución de la ONU. Según el jurista y diplomático finado recientemente Hermilo López Basols, se abren comillas, realiza una colaboración estrecha entre sus miembros y coordina su acción política como medios para salvaguardar su independencia y su soberanía y lograr la unidad del mundo árabe, se cierran comillas. El Consejo de la Liga Árabe representa el órgano superior de la organización, se integra por los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de esta Liga Árabe, donde cada uno posee un voto. Las resoluciones del Consejo de la Liga Árabe, adoptadas por unanimidad, pues son obligatorias para todos, pues todos la aprobaron, pues unánime, pues todos están obligados. Las resoluciones adoptadas por mayoría vinculan a los estados que consintieron en ellas, pues los que votaron a favor, obligados por esa resolución. Los que votaron en contra, pues no están obligados. Es decir, que es una, eh, un funcionamiento muy práctico el de la Liga Árabe. Tiene una secretaría general, la Liga Árabe tiene una secretaría general, es el órgano administrativo permanente dirigido por un secretario general nombrado por el Consejo de la Liga Árabe. Es muy similar a esta estructura a la que se creó finalmente en la ONU. La función de la Secretaría General es la custodia, o bueno, una de las funciones, ¿no? Bueno, la función es la gestión operativa de la Liga, el apoyo técnico a los demás órganos y la custodia de la memoria documental de la institución. Esto de memoria documental, pues es muy relevante. Es eso, la memoria, ¿no? La historia de la Liga Árabe. Y tiene comisiones. La Liga Árabe tiene un Consejo de Defensa Común establecido por el Pacto de 1950 que funciona como un mecanismo de seguridad colectiva y asistencia mutua en caso de agresión. Y bueno, la respuesta a la pregunta, ¿puede la Liga Árabe aprobar el uso de la fuerza? No, no puede. Solamente lo puede aprobar el Consejo de Seguridad. Esto no quita que existe el derecho de legítima defensa. ¿Qué fue la primavera árabe? No sé si han escuchado hablar de la primavera árabe. Se inició en Túnez en diciembre del 2010. Fue una ola de protestas que se expandió por la Liga Árabe, siendo utilizada por Occidente para justificar injerencias militares en países con gobiernos rebeldes, entre comillas, como Libia y Siria. Es decir, que es perdón, la primavera árabe. eh, pues fue una ola de protestas que buscaban el derrocamiento de gobiernos legítimos, gobiernos eh, pues que llegaron al poder por las vías electorales, ¿no? Correspondientes de los países en cuestión. Países árabes, estamos hablando de la Liga Árabe, por eso estoy trayendo
Eh, por eso traigo a colación este tema de la primavera árabe, primavera que se intentó inducir una primavera pérsica, ¿no? En Irán, que fue fallida, o sea, no resultó. De hecho, Túnez es un aliado de Irán, y si se reanudara la agresión estadounidense e israelí contra Irán, Túnez entraría en operación y cerraría el Mar Rojo. Si el estrecho de Hormuz, por el que pasaban el 30% del comercio petrolero mundial, está controlado por Irán, y luego entonces se ha reducido el acceso al combustible que circulaba por el estrecho de Hormuz, pues imagínense aumentar en un porcentaje mayor, creo que es como el 20% el que circula por el Mar Rojo, y Túnez, que sufrió una primavera árabe, pues es aliado de Irán. Si se reanuda la agresión, pues se cerraría el Mar Rojo, y eso llevaría a la reducción de la circulación del comercio petrolero mundial en alrededor del 50, no, ¿cuánto? A ver, 30, póngale que entre el 40 y el 50%, ¿no? Más o menos. Es decir, es una bomba atómica comercial, el control del estrecho de Hormuz y el Mar Rojo. Bueno, continuando con el mundo árabe, la invasión de Libia en el 2011, porque la primavera árabe tunecina fue en el 2010, la invasión de Libia en el 2011 bajo el paraguas de la OTAN resultó en la creación de un estado fallido y la destrucción de una potencia económica regional, es Libia, que estaba dirigida por Muammar Gaddafi o Gaddafi, depende de dónde lean, cómo lean, si en castellano o en inglés. Estaba promoviendo una moneda única, un banco africano. Hay un mar de agua dulce en el subsuelo de Libia. Estaban planeando crear de los desiertos de África, convertirlos en jardines, eh, jardines para sembrar, ¿no? O sea, para mm, mejorar la cosecha de alimentos autónoma africana. Y pues la invadió Obama. O sea, cuando Hillary Clinton era jefa del Departamento de Estado con Obama, pues invadieron Libia. Y hay una declaración muy penosa de Hillary Clinton declarando que llegamos, vimos y vencimos, aludiendo a la declaración de Julio César cuando cruzó el Rubicón. Si llego, no, esa es otra. Eh, Vini, vidi, vinci. O sea, pues es lo mismo, o sea, llegamos, vinimos y vencimos. Y cuando cruzó el Rubicón. Pero es una historia muy fascinante. Si pueden ver alguna, hay películas en YouTube de acceso libre sobre Julio César. De ahí pueden abundar en esto que digo y leer biografías de Julio César. Hay una en particular que a mí me gusta, se las recomiendo, es de Michael Parenti, un estadounidense, comunista estadounidense, recientemente fallecido a los 100 años de edad, eh, que tiene un texto que es una biografía de Julio César. Es ampliamente recomendable esa biografía. Yo la tengo en electrónico si alguien interesa. Bueno, la invasión de Libia por la OTAN y su producto final, el Estado fallido, han hecho florecer a la mafia del tráfico de seres humanos, dice Aníbal Garzón en su libro BRICS del 2024. El mundo árabe está certificando el fin de la hegemonía unipolar al integrarse en los BRICS con la adhesión de potencias como Arabia Saudí o Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos en el 2024. Es decir, que el resto del mundo, como le llama Emmanuel Todd, el antropólogo y sociólogo francés Emmanuel Todd, el resto del mundo, incluido el mundo árabe, pues están volteando a ver a los BRICS como una luz al final del túnel. Este reacomodo responde a un rechazo al narcisismo occidental, en palabras del sociólogo y antropólogo francés Emmanuel Todd, y a la búsqueda de soberanía frente al dólar.
Dice Emmanuel Todd, se abren comillas, Rusia es ahora el único escudo posible contra la renovada violencia de Estados Unidos, se cierran comillas. Y dice Noam Chomsky, parafraseando a Noam Chomsky, tomado de la obra de Noam Chomsky, eh, creo que está vivo todavía, no me he enterado de que haya fallecido, este, lingüista y analista de la política exterior estadounidense, intelectual muy reconocido a nivel mundial. El mundo árabe es considerado por los planificadores estratégicos estadounidenses como la región con las reservas energéticas más importantes del planeta, representando una fuente de poder estratégico y un premio económico sin parangón. Tal vez esto esté matizado un poco porque actualmente China controla, no están todas en China, pero controla los minerales críticos o minerales raros. El litio no, ya no es tan raro, pero eh, minerales como litio necesarios es el combustible del siglo XXI, de la inteligencia artificial. Pero bueno, ¿por qué invadió Estados Unidos a Irán? Con la intención de apoderarse de su petróleo, pues en Irán están, es una sexta parte de todos los recursos del planeta. Este, imagínense si no es apetitoso, ¿no? Controlar Irán. Y bueno, a modo de cierre, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. A modo de cierre de esta unidad, la última unidad del curso, quiero cerrar con estas palabras pues seguramente todos, todas y todos ustedes conocen, de Benito Juárez, pronunciadas en el marco del fin de la intervención francesa a México, que dice lo siguiente: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y con estas palabras terminamos esta unidad. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. De mi parte, ninguna, profesor. Ninguna, Bárbaro. profe. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, a modo de cierre del curso, porque con esto, pues esta es la última unidad, me voy a permitir, no es que tú estuviera preparado, bueno, sí estaba preparado. Entonces, a modo de conclusión del curso y a modo de agradecimiento por haber tomado conmigo este curso, que espero que haya sido interesante, les haya motivado, aunque les pregunté si querían ser jueces o jueces de la Corte Internacional, me dijeron que no, pero bueno, ojalá en algunos otros ámbitos del derecho internacional les haya eh, despertado inquietudes en ustedes, en su ejercicio profesional relacionado con el derecho internacional. Entonces, a modo de conclusión del curso, quiero leerles este texto tomado de un poeta libanés que a mí me gusta mucho. Yo lo descubrí cuando cursaba la preparatoria. Me abrió los ojos, me abrió la sensibilidad, ha influido mucho en mí y pues ese efecto que tuvo en mí yo quisiera compartirlo con ustedes y ojalá también tenga pues les resulte de interés. Entonces, con esta lectura vamos a dar final al curso. Entonces, si me lo permiten, voy a leerles este poema en prosa del poeta libanés Jalil Gibran. No, bueno, aquí como está en la lámina, ¿no? Jalil Gibran o Khalil Gibran. De hecho, hoy en la tarde voy a ver a un amigo libanés, cumpleaños el día de hoy, y le voy a preguntar sobre este poeta. De hecho, hay un museo o dos museos. Hay uno la Plaza Loreto de la Ciudad de México, alusivo a este poeta libanés, Khalil Gibran. Este poema en prosa fue publicado en 1918 en el marco del fin de la Primera Guerra Mundial y creo que de alguna manera este ese entorno de posguerra está reflejado en este
poema. El poema es el último poema en prosa del libro El Loco, así se llama, El Loco, de Jalil Gibran, y se titula El Mundo Perfecto. Dice lo siguiente. Dios de las almas perdidas, tú que estás perdido entre los dioses, escúchame. Dulce destino que velas por nosotros, espíritus locos, errantes, escúchame. Habito en medio de una raza perfecta, yo el más imperfecto. Yo un caos humano, una nebulosa de elementos confusos, me muevo entre mundos acabados, pueblos de leyes completas y orden puro, cuyos pensamientos están surtidos, cuyos sueños están ordenados y cuyas visiones están inscritas y registradas. Son virtudes, oh Dios, son medidas, sus pecados son pesados, e incluso las incontables cosas que pasan en el tenue crepúsculo sin pecado ni virtud son registradas y catalogadas. Aquí, los días y las noches se dividen en estaciones de conducta y se rigen por reglas de impecable precisión. Comer, beber, dormir, cubrir la desnudez y luego cansarse a su debido tiempo. Trabajar, jugar, cantar y luego yacer quieto cuando el reloj da la hora. Pensar así, sentir tanto y luego dejar de pensar y sentir cuando cierta estrella se eleva sobre aquel horizonte. Robar a un vecino con una sonrisa, dar regalos con un gesto grácil de la mano, alabar con prudencia, reprochar con cautela, silenciar un sonido con una palabra, quemar un cuerpo con un soplo y luego lavarse las manos al terminar la jornada. Amar según un orden establecido, entretenerse de la mejor manera posible de forma preconcebida, adorar a los dioses con decoro, intrigar a los demonios con astucia y luego olvidarlo todo como si la memoria estuviera muerta. Fantasear con un motivo, contemplar con consideración, ser dulcemente feliz, sufrir con nobleza y luego vaciar la copa para que mañana pueda volver a llenarla. Todas estas cosas, oh Dios, se conciben con previsión, nacen con determinación, se nutren con exactitud, se rigen por reglas, se guían por la razón y luego se matan y se entierran según un método prescrito. E incluso sus silenciosas tumbas que yacen en el alma humana están marcadas y numeradas. Es un mundo perfecto, un mundo de excelencia consumada, un mundo de maravillas supremas, el fruto más maduro del jardín de Dios, el pensamiento maestro del universo. Pero, ¿por qué he de estar aquí, oh Dios? Yo, una semilla verde de pasión insatisfecha, una tempestad enloquecida que no busca ni el este ni el oeste, un fragmento desconcertado de un planeta quemado. ¿Por qué estoy aquí? Oh Dios de las almas perdidas, tú que estás perdido entre los dioses. Gracias. Y bueno, con esto damos por finalizado el curso. Si tienen algún comentario, es momento de hacerlo. Les agradezco su participación en este curso. Fue muy grato para mí. Me gustó mucho este grupo. Adelante, Débora, por favor. Gracias, profesor. Primero que nada, el día de mañana nosotros no nos conectamos con usted, pero quería desearle un feliz día del profesor, porque es mañana y usted, pues, afortunadamente fue nuestro profesor de este curso. Y yo le quiero agradecer por habernos dado clase. Creo que no pude, al menos personalmente yo, haber metido a un mejor profesor de Derecho Internacional Público. Te Venía con mucho agradezco. recelo de la materia, porque la verdad no me esperaba que fuera algo como lo que es el derecho internacional privado. Personalmente a mí no me llama casi la atención, pero me llevé una grata sorpresa de que es algo que comparto mucho y me he dado cuenta que usted como profesor es una gran persona. En todo lo que nos dio de curso demostró sus ideales y su manera de pensar y personalmente yo concuerdo mucho con la manera en la que usted piensa y agradezco que pues haya sido usted y no otro profesor que nos diera una mala cátedra.
Entonces, muchas gracias por todo, profesor. Esperemos verlo en siguientes semestres y en algún momento, como usted sí quería ser juez, ojalá usted sea juez. No, pues muy agradecido, por algo somos tocayos, ¿no? De apellido. Gracias, Débora. Adelante, Sharon. Bueno, igual quería agradecer principalmente por esta dedicación al curso y el tiempo que nos brindó a todos, respondiendo mensajes y dudas, brindándonos un espacio en el que pudiéramos desarrollar nuestras ideas y en el que principalmente, como menciona mi compañera, nos dio esta confianza de poder generar un pensamiento crítico sobre principalmente el panorama global, ¿no? Que hay. No es únicamente como la idea que traíamos ya de lo que pasaba globalmente, sino que ahora lo podemos ver con un conocimiento un poco más profundo. También agradezco mucho por el cómo nos enseñó. La verdad, cuando metí la materia me dio un poquito de miedo porque sentí que iba a ser demasiado estricto o que no iba a poder con la materia, pero la verdad estoy muy agradecida porque me llevo muchísimo conocimiento y además de que me llevo muchísimo conocimiento, me llevo el conocimiento de usted como persona, que pues es una persona muy amable y que siempre nos brinda un espacio pues seguro para plasmar nuestras ideas y nuestras dudas principalmente. Así que pues muchísimas gracias por todo este tiempo que nos brindó y quisiera desearle también un feliz día del profesor porque pues es un excelente docente. Muchas gracias, Sharon. También agradecido contigo porque fuiste muy participativa en el curso, lo cual hizo muy amena, ¿no? Muy ameno el curso. Muchas gracias, Sharon. Adelante, Naum. Hola, profesor. Creo que las palabras ya sobran con lo que dijeron mis compañeras. Igual de mi parte quisiera agradecerle. Yo venía con cierto sentimiento apático de la materia. Em, Sinceramente, usted es un muy buen profesor. Nos enseña de una forma en la que hasta cierto punto nos hace apasionarnos del derecho internacional. Además que usted se le nota y nos, nos enseña con esa pasión que es envidiable para usted. Muchos maestros no tienen esa forma de enseñar y creo que le agradezco a la universidad y le agradezco a usted por, por hacerlo de esa manera, por permitirse ser de esa manera. Eh, Me gustó mucho su clase, me gustó mucho su curso y espero siga así. Además, le agradezco igual, lo repito, por brindarnos ese espacio de podernos expresar, de decir nuestras ideas, lo que pensamos y de hacer un poco más dinámica la clase. Porque pues estar 2 horas en una clase luego llega a ser tedioso, pero usted siempre busca la manera de escucharnos y de enseñarnos lo mejor que puede. Y se lo agradezco mucho. Igual que tenga muy buen día del profesor y pues que siga teniendo el curso de esta manera y llegue a ser juez como usted lo desea. Muchas gracias, Naum. También te agradezco a ti. También fuiste muy participativo en las clases, en el curso, durante el curso, lo cual ayudó a hacer ameno este curso. Entonces yo también estoy agradecido contigo y con el resto de todas y todos ustedes. Pues bueno, con esto damos finalizado el curso de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y estamos y seguimos en contacto para cuestiones de carácter práctico. Muchas gracias. Aquí terminamos la grabación.